Estamos poniendo la mañana en camino, estamos escuchando Darno Jazz, hoy a 68 años de su nacimiento, el querido Darno, querido, yo tengo la alegría de haberlo conocido, parece una obviedad porque si sos de aquella época, ¿no? Y transitar por su música y sentirla como necesaria, etcétera. Más, bueno, de tratarle un poquito, al punto tal que recuerdo un concierto en el que una vez que terminó, yo me ofrecí para llevarla a su casa y me dijo que sí. Y para mí era como una alegría que me daba la vida. Es decir, llevar a su casa al Darno, ¿no? Después de un concierto allá en ¿Me la... dejas contar una anécdota al Sí, respecto? bueno, primero te recibo y te agradezco y te doy el buen día, porque además te iba a preguntar justamente a vos, Pablo. Estamos con el ministro, uno de los ministros de la Corte Electoral, Pablo Klappenbach, que además es músico y por lo tanto, no sé, imagino, además músico barroco, y el paisaje sonoro con el Darno y lo barroco están íntimamente ligados, ¿verdad? Por supuesto, uno sin duda agradecido de haber escuchado. Yo me acuerdo las últimas etapas que los podíamos escuchar en lo que era Espacio Guambia, que era aquel lugar tan maravilloso para escuchar música. El cuento del que hablo es era del de ahí. Espacio Guambia. Pero una vez hubo una instancia que se hace en Florida cada tanto, que llevan artistas de todo tipo, es realmente una gran mezcla de artistas. Y volvimos juntos en el ómnibus, el grupo en el que yo cantaba en aquel entonces, y Darno Jans, todo el camino de Florida a Montevideo cantando cantos gregorianos dirigidos por Darno Jans. O sea, era algo que no podías creer que estuviera pasando esa situación. Bueno, y a propósito, ¿cómo es tu lógica y tu vínculo con la música y además con lo barroco? Porque... No. Siempre me gustó la música antigua, lo decíamos Renacimiento y Barroco. Pero para siempre, perdón Pablo. Siempre desde adolescente. ¿Cómo? Me gustó. Pero ¿cómo un adolescente se vincula con la música barroca? Yo creo que sin duda forma parte de lo que fue la educación musical en el liceo, que la tuve y gracias a Nelly, voy a nombrarla la profesora, claro, porque claro. Y yo pienso ahora que se disminuyeron horas de secundaria para los profesores. Yo tengo muchos colegas trabajando juntos en proyectos musicales que son docentes de secundaria y tienen menos horas, o que se habla de sacar el bachillerato artístico. Digo, en mi caso lo conocí a través de la educación secundaria, la música esa, y hasta el día de hoy soy un apasionado a grado fundamentalista con el gusto que tengo por esa música. Y tuve la suerte, bueno, de integrar grupos dedicados a eso. Cuando era muy joven me integré enseguida de Profundis, cuando se formó el coro de Profundis, y bueno, con Cristina se aprende muchísimo de la música antigua, y luego he formado otros grupos. Hoy día estoy Venegas, en otros estás grupos. hablando de Cristina, ¿no? Cristina García Vanegas, sí. Y ahora hace años que canto con Ignacio Polastri, que también ha estudiado muchísimo y se ha dedicado muchísimo al estudio. Te sacó que sos barítono, ¿no? Soy barítono. Y bueno, y aparte tengo un gusto especial por cantar polifonía, o sea, eso no de cantar solo y ser cantante de ópera, no, cantar en grupo, cantar a varias voces es un gusto especial que siento, una estética que me gusta especialmente. Y una pregunta que para vos a lo mejor es una pregunta súper boba, debe ser una pregunta súper boba. El buen cantante de coro, ¿no? El que, digamos, se regocija y rinde, para usar un término futbolero, en la polifonía con otros. De pronto no necesariamente es un buen cantante solista, ¿no? O sí. Se puede hacer las dos cosas. Se puede hacer. Hay cantantes solistas que dicen, yo en coro no puedo, y no, está lleno de ejemplos de grandes artistas hoy día que, bueno, aparte, hoy las herramientas desde YouTube, Spotify te permite conocer tantos artistas a la vez, que antes era solo el disco que llegaba, ahora tenés y los ves cantando polifonía, cantando solistas, haciendo espectáculos de ópera. No, perfectamente es un tema técnico que se tiene que resolver con estudio y con técnica. ¿Y qué le pasa a los cantantes como vos a propósito, por ejemplo, el cantante de ópera, una de sus cualidades es que cuando uno ve, canta en vivo y sin amplificar su voz, ¿no es cierto? Sí. Pero eso no siempre ocurre, ¿no? No, con la música que yo hago es lo mismo, es sin amplificación, mismo. Sí. Sin amplificación. Sin amplificación, es solo la música pero en si vivo. un día van a la Antel Arena, ahí tiene... Bueno, yo pienso en los tres tenores, claro, ¿no? Que tanto democratizaron, masificaron ciertos rasgos del canto lírico. Cierto. ¿Viste que lo dije, no? Viste que yo hoy dije que era fundamentalista también. Bueno, pará. Pero viste que sin ser un experto, soy un poquito conocedor porque me gusta, pero sin ser un experto dije ciertos rasgos. Bueno, a propósito, el aporte que ellos hicieron, ¿ayuda o no ayuda? Yo creo que se puede conocer tan bien la música hecha para la forma en la que fue
comunicada, que no es para estadios, no es para... O sea, las músicas tienen sus lugares y es así, y creo que si se da la opción de conocer... Con Ignacio Polastri, el director con el que yo estoy trabajando ahora, que te decía, en 2019 hicimos una ópera barroca que, según las enciclopedias, no es exacto el dato, pero las enciclopedias siempre la citan como la primera ópera en la historia de la música, que es Orfeo de Monteverdi, y digamos que no es una música fácil de escuchar, tal vez, para el público en general, pero se hizo un espectáculo en el auditorio del Sodre, en la de la Reta, que lo hicimos con puesta en escena con artistas de circo uruguayos y se llenó absolutamente absoluto el teatro para escuchar una ópera barroca que dura 2 ¿Te horas. acuerdas que en una época se puso de moda, se pusieron de moda los cantos gregorianos? Y había También, sí, los de monjes de Silos y todo el mundo decía Sí. ¿Qué onda con eso? No sé, en el caso del Renacimiento se utiliza el canto gregoriano cuando se cantaban, voy a decir, distintas letras, y entonces se hacía una en canto gregoriano, otra en polifonía, una en canto gregoriano. Es un estilo musical. El canto gregoriano por sí solo es un rezo. Se me activó el Siri. Le hablas de canto gregoriano y sale, lo siento. Pero el canto gregoriano por sí solo es un rezo. En la música del Renacimiento y parte del Barroco se usa el canto gregoriano también, justamente para que un texto esté cambiando polifonía con el texto, pero luego ya a fines del Barroco el texto ya no se usa más cantar en gregoriano. ¿Y existe la posibilidad de alguna manera de desarrollar una música barroca, una interpretación de esa música con tinte uruguayo? No, yo creo que la música se tiene que hacer según la época. La adaptación tiene que ser la forma en que uno comunica, porque estamos en el siglo XXI y yo no puedo hacer la música que se hacía para una corte, por ejemplo, ¿no? El conde de Mantua que contrataba a un músico que le decía, escribime esta música y hacémelo, y se hacía una vez, y tal vez a los no sé cuántos años no existía la posibilidad de volver a reproducir, claro. Y ese era el concepto. Bueno, eso hoy día ha cambiado, y está bien que uno entienda que eso cambia, y arma un espectáculo pensando en que, por ejemplo, va a ser filmado para poder reproducirlo o va a ser grabado para escucharlo. La emisión de la voz. La emisión de la voz hay que estudiar. Los apoyos, no, eso hay que estudiar a cómo se hacía, y hay muchos estudios que van desde las pinturas de los cantantes de esa época hasta el tipo de sonoridad que tienen los instrumentos. Se usaban cuerdas de tripa, no se usaban cuerdas metálicas. Eso da determinada sonoridad que el canto tiene que acompañar. Y el lugar donde se hacía. Cuando pasás a tener música en grandes teatros, decimonónico ya, por ejemplo, el diseño de Teatro del Solís, ahí ya pasás a tener orquestas y voces que tienen que responder a esa sonoridad, al de una orquesta. Pero, por ejemplo, voy a ser cuestionador de lo que sos vos. Esa cosa mía fundamentalista, ¿no? Para que sea linda la charla. ¿Verdad? Claro, sí, obvio. Yo venía a hablar del BPS y me encanta mucho más esto, pero bueno. Es verdad que... No, pero pará, y ya saltamos al BPS. Quiero decir, los lenguajes artísticos, los grandes clásicos tienen, desde mi perspectiva, como soy actor, estoy influido por mi influencia tiene que ver con esa mirada artística fundamentalmente. Pero en general es una mirada que aplica a otras artes. Entonces, Shakespeare, para mí, tiene sentido porque entiendo que Shakespeare clásico aún tiene cosas para decirnos hoy día. Cosas, algunas que son exactamente las mismas que les decía a los hombres y a las mujeres de su época, a los hombres fundamentalmente, ¿no? Y, sin embargo, yo tengo el derecho a encontrar puntos de conexión con el aquí y el ahora. Y por lo tanto hago Shakespeare de una manera necesariamente distinta a como la hizo Guillermo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahora, si yo voy a hacer algo casi como si estuviera cristalizado en el tiempo, de alguna manera me pregunto, ¿su sentido de vigencia no está cuestionado? Yo creo que es distinto la música al teatro. Por suerte he tenido vínculos con teatro
y voy a nombrarlo especialmente porque es un ser muy, muy querido que nos dejó hace muy poquito, que es Leonel Dárdano, el director del Teatro Eslabón de Canelones. Sí, porque realmente una persona increíble y el trabajo que hizo, y más todo el equipo del Teatro Eslabón, ¿verdad? A los que quiero montones y les mando un beso enorme. Pero o sea, estuve vinculado a trabajar y trabajamos algunos textos clásicos. En su momento yo ayudaba en la parte de música en las obras que él dirigía, en algunas obras que él dirigió. Creo que es distinto. El tema es que la música, los temas, sigan siendo exactamente los mismos. La temática es la misma que hoy día. La alegría y la tristeza, el miedo a la muerte, el cómo enfrentar la muerte, el amor, el desamor, la alegría del amor correspondido, el desamor y la tristeza del amor no correspondido, o la comida y la bebida, también es un tema desde esa época. Entonces, hacer la interpretación historicista, musicalmente hablando, creo que perfectamente se puede transmitir el mensaje. Puede haber discusiones si, por ejemplo, es con una puesta en escena, si la puesta en escena tiene que ser historicista o no. Y lo mismo te va a pasar con Shakespeare. Hay gente que puede disfrutar muchísimo una versión. Hay versiones que vos ves y decís, wow, todos de negro, todo de negro, con luces, láser que atraviesan el escenario. Exacto, y es válido, porque estamos en el siglo XXI. Pero sin embargo, musicalmente va a ser la misma forma de comunicar, y sobre todo la sonoridad que acompaña a ese mensaje, a ese texto, ¿verdad? Es el mismo. Y lo mismo te va a pasar, por ejemplo, lo que yo decía, hicimos una ópera del 1607, que la escena era con artistas de circo, no era con danza, eran artistas de circo, contando la historia, no era que había circo y música linda sonando a la vez, era que los artistas de circo transmitían en escena la historia que se estaba contando. Y eso es totalmente válido también. Bueno, ¿por qué primero, coincidís con la imagen esa que yo te decía del permanente déjà vu, pero además una especie de déjà vu indignado, porque podría estar el déjà vu de decir, ay, mi amor, cómo te amo, y siempre sorprenderse, ya que hablamos de amor y desamor, entonces es como una cosa permanente de reencontrarte con tu amada o tu amado, y que siempre sea una experiencia nueva, inédita, que no tiene antecedentes. Qué vida maravillosa, ¿no? Despertarte y ver que quien está al lado tuyo es como una sorpresa cada día. Buenísimo. Yo, sin embargo, siento que con el BPS pasa que cada vez que nos toca es como, primero, como que nunca nos hubiera pasado, y segundo, que nos viene como una especie de indignación más o menos generalizada. Qué boludez esto de que sea... Yo no estoy tomando partido, simplemente expreso, ¿no? ¿Por qué nos pasa con esta elección? Yo sé que con otras también hay preguntas que se mantienen, se repiten. Llegan las elecciones y a los ministros de la Corte tenés que hacerle cada 5 años las mismas preguntas. El voto observado, siempre hay que... ¿no? Es verdad que si tengo más de 29 años no tengo obligación de votar. No, el voto es obligatorio para todos. Pero siento que con el BPS todo eso se incrementa a la N. ¿Por qué será? No tengo la explicación. Creo que es digno de estudio del punto de vista de la academia. Y la respuesta que podemos dar desde la Corte es que la Corte organiza y juzga elecciones según la legislación vigente. O sea, hay legislación y hace 30 años que hay elecciones del BPS. O sea, no es que es la segunda ni la tercera. Y que todavía estamos acomodando el cuerpo. Y todavía llama la atención. De todos modos, no es la Corte Electoral que va a valorar si una elección es correcto hacerla o no. O sea, hay una ley que dice que hay que hacerla y la Corte la organiza y convoca a la ciudadanía, en este caso a los afiliados al BPS. Yo voy a explicar por qué me corregí de ciudadanía en un ratito. Y convoca, porque así lo establece una ley, que es la 16.241. O sea, desde que está vigente esa ley, hay elecciones del BPS, ha sido modificada, pero las elecciones existen. Y lo que se está eligiendo son los representantes sociales ante el directorio del BPS. El directorio del BPS tiene representantes nombrados por el Ejecutivo y luego los afiliados por los pasivos eligen un representante, los afiliados por los activos eligen un representante y los de las empresas contribuyentes eligen un representante. Así que hay 3 elecciones, cuando decimos las elecciones del BPS, hay 3 elecciones a la vez que se hacen el domingo 28. Ajá. Con una peculiaridad, y es que una misma persona puede aplicar a más de un orden, ¿no? Al ser 3 elecciones distintas, puede suceder que en el padrón alguien figure
en el padrón de pasivos y que también sea en el padrón de empresarios, o en los tres inclusive hay casos. En ese caso, como son 3 elecciones distintas, se deberá votar en cada una de las elecciones. Bueno, y a propósito ya, recuerdo una de las preguntas que llegó, ¿en el mismo circuito? No, son 3 elecciones, tienen 3 planes circuitales distintos, por lo tanto, cuando se busquen, vamos a hablar ahora de una herramienta, les va a aparecer en la página web, a partir de hoy, en la página web de la Corte, va a haber una herramienta en la cual con su documento usted se va a buscar, va a aparecer en qué orden u órdenes está habilitado y en qué circuito le corresponde por cada uno de esos órdenes. Y son distintos circuitos porque justamente tenemos que organizar elecciones 3 separadas para cada uno de los órdenes. 3 circuitos distintos que pueden estar en 3 direcciones distintas. Es muy probable que estén en direcciones distintas porque hay que responder también a las realidades organizativas que tiene que ver con la accesibilidad de los locales, las distancias para del punto de vista sanitario. O sea, uno ya no puede utilizar los locales de votación como lo hacíamos antes. Hay que poner para que haya menos funcionarios trabajando durante todo el día, para que acceda menos gente a un local. Entonces, la realidad y también pensar en la accesibilidad. Entonces, esas realidades hacen que es muy probable, sobre todo en Montevideo y las capitales departamentales. En el interior podría suceder que le toquen el mismo de repente a alguna persona en el mismo local. Pero es muy probable que les toque... ¿Podés votar en el Paso de la Arena y en Buceo? No. Ustedes van a votar, todos vamos a votar. Los afiliados al BPS, que somos ciudadanos que tenemos credencial cívica, vamos a votar con nuestra credencial y es con serie y número, o sea que va a ser siempre dentro de los límites de la serie. Por lo tanto va a estar, si usted se mudó y nunca hizo traslado, bueno, ese es otro problema, pero va a ser siempre dentro de los límites de la serie. Y aprovecho para decir, si alguien justo no encuentra, quiere buscar la credencial ahora y no la encuentra, alcanza con que sepa su serie y número, va a poder ir al circuito que le corresponde y enunciando su serie y número va a haber un material auxiliar en el que la mesa va a poder identificar a la persona igual. Pero también... La famosa otra hoja, ¿no? Que está en poder de la mesa. Exacto, entonces eso va a estar, así que se va a poder, en ese caso... ¿Eso aplica aún con las nuevas credenciales? Sí, con todas las credenciales. Pero hay un detalle, que es otra particularidad que tiene esta elección, y es que hay afiliados al BPS que no son ciudadanos, son extranjeros afiliados en cualquiera de los 3 órdenes al BPS. Por lo tanto, va a haber mesas para votar con cédula, van a estar ordenados por número de cédula, solo para esos extranjeros que están afiliados al BPS y votarán con la cédula. Y ahí sí, necesariamente tienen que llevar la cédula, si no, no van a poder votar. Un ciudadano venezolano que está trabajando y está haciendo sus aportes, ¿no es cierto? Exacto. Ese tiene derecho a votar. Ese tiene obligación de votar, el voto es obligatorio, y va a tener que llevar sí o sí su cédula a ese circuito en el que está convocado. ¿Y desde cuándo, digamos, uno adquiere ese derecho obligatorio? ¿Uno lo adquiere apenas ingresa a la empresa? No. El padrón, y así está establecido en la ley que crea y reglamenta las elecciones, cerró el 28 de febrero de este año. Entonces eso es importante aclarar. En las condiciones en las que tú estabas el 28 de febrero vinculado al BPS, es donde vas a estar habilitado para votar. Entonces, por ejemplo, tú te jubilaste en julio, pero el 28 de febrero aún eras activo. Entonces vas a estar como activo y no como jubilado. O conseguiste trabajo en mayo, en febrero no estabas afiliado al BPS, por lo tanto no vas a estar habilitado. Como la situación... Revés, tenías en febrero trabajo y no lo tenés ahora. Pero vas a estar habilitado y tenés la obligación de votar. Como los casos de quién está habilitado o no, inclusive con lo que tenga que ver con pensiones y eso, son muchos casos y alguien de repente puede malinterpretar alguno o tengo miedo de yo comerme alguno, la sugerencia que hago es, hoy va a estar disponible esa herramienta de la que hablaba en la página web de la Corte. corteelectoral.gov.uy. Sí, cuando ingresan enseguida aparece ya dedicado al BPS, se da clic ahí. Entre distintas cosas van a poder ver, por ejemplo, las hojas de votación que se registraron para, o sea, lo que conocemos como listas para cada una de esas elecciones. Y aparte va a tener un buscador que no creo que esté ya... yo hoy todavía no he ido a la Corte, pero no creo que esté ya disponible, pero sí va a ser en la jornada de hoy, en el que con su documento va a aparecer en qué órdenes está habilitado e inmediatamente le va a aparecer en qué circuito, aparte de estar habilitado, en qué circuito tiene que votar. Bueno, mira, para que te saques la duda,
Acá estoy abriendo, Ujú. así me aparece, y lo primero en efecto que ocurre es que BPS, Banco de Previsión Social, con el logo del Banco de Con Previsión el, Social, elección de representantes de los afiliados activos, pasivos y empresas contribuyentes ante el Banco de Previsión Social, 28 de noviembre 2021, elecciones, accede a toda la información de la elección de representantes. ahí está, das clic allí, Acá. sí. Ujú. Quiero ver si está eso, porque yo no encontré la herramienta de buscar con la cédula. Ya dice padrón próximo, no, ahí lo tenés ahí abajo el versito. Este contenido se encuentra en mantenimiento, estará disponible a la brevedad. Te referís al padrón, es Sí, decir, el lugar que me toca padrón votar. y el lugar donde te toca votar se llama plan circuital. Ah, Padrón es ver si estás habilitado para votar. perfecto. La herramienta va a mezclar las dos cosas. Hasta la semana pasada, hasta el jueves, estaba solo el padrón. ¿Por qué lo bajamos? Porque ahora se está interactuando con el plan circuital y a su vez con la gente que presentó recursos ante el BPS por no estar en el padrón. Están las respuestas del BPS y hay que incluir los que correspondía incluir. Entonces, con esa información ya va a estar ese buscador con la totalidad, para saber si está habilitado y también el plan circuital. No estoy en padrones para votar. En este año me jubilé y hubo un mes que no estuve cubierta en BPS. ¿Será por eso? ¿No me provocará algún perjuicio hoy o mañana? No, Multa, etcétera. Desde ya, gracias, soy Susana. quien no esté habilitado para votar, o sea, no figura en el padrón, no puede votar, por lo tanto no tiene la obligación, por lo tanto no tiene ningún tipo de consecuencias por no votar. Bien. Sobre la obligatoriedad del voto, esta elección tiene otra particularidad. Quienes al día de la elección tengan 75 años cumplidos, o sea, el 28 tengan 75 años, y vieron que aclaré, esta elección tiene una particularidad, hay distintos marcos legales para las distintas elecciones. No todas las elecciones tienen el mismo marco legal. Exacto. Entonces, por eso soy tan preciso en insistir con que es para esta. Quienes tengan 75 años cumplidos no tienen obligación de votar, sin importar el orden. Por lo tanto, es facultativo, tiene el derecho y puede ir a votar. Pero si no lo desea, no vota y está eximido y no tiene que hacer ningún tipo de trámite para justificar esa no emisión del voto, porque ya con la edad dejó de ser obligatorio el voto. Ese asunto es uno de los asuntos que a ustedes después les genera muchos problemas en el resto de las elecciones. Que no hay límite de edad. Y a edad. nosotros los comunicadores también, porque dicen, no, pero ¿cómo si con 75 años estamos exentos? Exacto. No, solo para las elecciones del BPS. Que Así quede claro, es. ¿no? Exacto. Pero en este caso, entonces, por supuesto, por eso yo aclaro, el voto es facultativo. Tienen derecho de ir a votar, pero no la obligación. Ya sé cuál es tu respuesta, pero voy a hacer la pregunta igual. ¿No lo es un tanto exagerado que sea obligatorio el voto para elegir a los directores del BPS? La ley 16.142 lo establece, así que esa discusión la debe hacer el Parlamento. La Corte, sobre leyes vinculadas con las elecciones, lo que debe hacer es cumplirlas o reglamentar donde sea necesario, pero no discutirlas. La Corte Electoral no puede decidir esto está bien o esto mal si está en una ley. Bueno fuera que un organismo electoral no aplicara. Entonces, la discusión sobre cualquiera de las pautas que están legisladas se dan en el Parlamento. La Corte debe cumplirlas. Y esas pautas que, como era lógico que respondieras así, se discute a nivel parlamentario, es decir, se discute con quienes nos representan, y además tienen esa función, ¿verdad? Igual seguramente a vos como ciudadano de la República y además como ministro de la Corte te merecen opiniones, ¿no? Sí, claramente tengo mi opinión formada sobre todo, pero como ministro de la Corte creo que solo tengo que comunicar lo que es oficial de la Corte Electoral y no dar mi opinión personal. Ajá, bien. A propósito, ¿son 1.300.000 los habilitados para votar? 1.700.000 en números redondos, y ahí en la página web donde estás lo puedes tener el número exacto por cada uno de los órdenes. Bien, perfecto, porque hoy el diario El País en su página 5 dice BPS 1.830.000 habilitados para votar. Yo no hice la suma exactamente por Bien. cada uno, pero bueno, ahí en la página web ven la cantidad de habilitados por cada uno de los órdenes. Del mismo modo que dijimos que hay personas que de pronto aplican para votar en más de un orden, es decir, pasivo, activo o contribuyentes. Contribuyentes de las empresas, ¿no? Sí, Como se... sí, empresas contribuyentes Bien, se llama. También debe haber personas, como quedó claro, que no apliquen en ninguno. Y no porque sean menores de 18 años. No, y a propósito, ¿y si sos menor de 18 años y sos empleado?
La ley establece que son quienes tengan 18 años cumplidos quienes votan en la elección. O sea, no tenés el derecho al voto. No van a figurar en el padrón y no tienen derecho al voto, exacto. O sea, perfectamente podría haber un afiliado al BPS con menos de 18 años. Pues yo lo fui. Y en ese caso, la ley dice que es a partir de los 18 años. ¿Y qué pasa con las personas que no están que estando en el padrón, aún así, no participen de la elección, no vayan a votar? Bien, al día siguiente, después de la elección, van a poder encontrar en la página web un formulario web en el que se puede hacer el trámite de justificación de no voto. La forma de justificar el no voto es a través de esa plataforma, pero por certificación médica, por estar fuera del país, por vivir en otro departamento donde tiene su credencial, en este marco legal está escrito así, y para esta elección, y por causas de fuerza mayor. Entonces, por cualquiera de los motivos que escriba la persona en ese formulario, va a tener que adjuntar, escaneado, fotografiado, lo que certifique lo que esa persona dice por lo que no pudo votar, y entonces al mismo mail que declara en ese formulario le va a llegar la justificación de no voto, o no, según lo que establezca la junta electoral correspondiente, porque quienes justifican el no voto son las juntas electorales de cada departamento. Quien no vote y tampoco justifique, hay multas. En el caso de los pasivos y activos es de una unidad reajustable. Quienes sean funcionarios públicos o profesionales universitarios es 2 unidades reajustables. Y en el caso de las empresas hay una escala de 3 niveles distintos de multa según la cantidad de empleados que tenga esa empresa. Bien, estamos hablando que un poco menos de 1.500 pesos la unidad reajustable. Algo así, sí. Bien, perfecto. También se va a poder pagar en línea, o sea, el trámite también se va... Algo que las elecciones departamentales y municipales de septiembre pasado nos dejó ante la necesidad de evitar aglomeraciones en nuestras oficinas, que todos ustedes saben que siempre cuando hay una elección tenemos gente que recuerda todo a último momento y lo hace, es empezar a hacer trámites en línea. Y eso obviamente llegó para que hoy todavía estamos en una situación de que hay que evitar las aglomeraciones en las oficinas y demás, pero aparte llegó para quedarse. Claro. Ahora todos esos trámites se podrán hacer en línea. Algunos mensajes llegan, dice, hola, me estoy uniendo, hoy no pude estar desde el comienzo. Bueno, los extrañé, pero pensé que venía con una pregunta y era con un mimo. Dice Luis, ¿qué pasa con los desocupados? Los que están... Vos hablando de déjà vu, esto es un déjà vu constante, yeah. Estás lloviendo sobre mojado desde hace unas cuantas semanas, todos los medios te llaman y ya viste, la dinámica es que uno hace un comentario, pero de pronto llega de inmediato una pregunta que recién de hecho fue respondida, ¿no? Entonces, pero bueno, es quienes estuvieron afiliados al 28 de febrero. Si al 28 de febrero estaba afiliado al BPS, va a estar habilitado para votar, si no, no. Vuelvo a la herramienta que va a estar pronta en el día de hoy para que se saque la duda de si está habilitado o no. Rosario pregunta, Analía Peñirúa, ¿puede opinar sobre la LUC? Tu compañera ministra. No soy yo quien va a opinar al respecto. Ajá. Dice, pero olvídate de los nombres propios. ¿Ustedes están inhibidos de qué? Porque al final no me queda claro de qué están inhibidos. El numeral 5 del artículo 77 de la Constitución establece que el presidente de la República y los ministros de la Corte Electoral no podrán estar afiliados a clubes ni hacer proselitismo político. Lo estoy diciendo de memoria, no tengo aquí el artículo, pero de hecho lo tengo en el morral, si quieres se los puedo leer literalmente, pero esas las inhibiciones constitucionales que tenemos están en el numeral 5 del artículo 77 de la Constitución. Pero si yo te preguntara a vos como ciudadano, pero también como ministro, mejor dicho, como ciudadano, que además es ministro, che, ¿te parece bien derogar los 135 artículos de la LUC? Yo no le voy a responder al respecto porque... O sea, ¿te sentís que esa inhibición alcanza la respuesta posible a dar? Yo no le voy a contestar. Ajá, bien. Bien, perfecto. Bien. Tengo ganas de seguirla, pero la dejo. Dice... Es que soy nieto de alemanes y de vascos, o sea que vas a encontrarte con la cuadratura y voy a seguir respondiendo igual cada vez que... No, perdón, porque acá es otro tema. Los senadores y diputados políticos, agrega, ¿tienen que votar? ¿Figuran en el BPS? Si están afiliados al BPS al 28 de febrero, sí. Pero quiero decir, como legislador, uno hace sus aportes al BPS, ¿no? Sí, son trabajadores. Bueno, debe suponer que son trabajadores que tienen aportes, sí, que sí, calculo tendrán que van a votar. A propósito, me doy cuenta que quizás armé mal esta charla, porque debí haber empezado por eso.
Y si bien es algo que excede a la Corte, porque la Corte lo que hace es aplicar la ley, recordemos algo que fue dicho pero solo al pasar. Estas elecciones eligen directores para integrar justamente algunos de los directores que integran el directorio del Banco de la Previsión Social, ¿no? Sí, sí, exacto, es así. El directorio tiene 4 integrantes nombrados por el Poder Ejecutivo y 4 representantes sociales, se dice popularmente, que son los representantes de cada uno de los órdenes. Bien, estamos entonces eligiendo a quienes de algún modo, desde la perspectiva de la previsión social, nos representan. Exacto, así es. Es lo que se está eligiendo. Bien, y de ahí que no alcanza que lo digas tú, lo digo yo, tiene esa importancia que cada uno verá si es alta o baja, si es chica o grande. Exacto. Pero es elegir a quien me representa en un organismo, bueno, que en el Uruguay tiene importancia subrayada. Creo que esto está fuera de discusión, ¿no es cierto? Sí, aparte es un tema que está muy presente, que es el de la seguridad social en estos momentos. Y además, muy presente. Por razones adicionales, a propósito de una posible reforma. ¿Cada orden presenta lucha electoral? Es decir, ¿hay más de una opción dentro de cada orden? Sí, y en la página web podrán poder ver las hojas de votación, que popularmente conocemos como listas, que ya están registradas, y está el facsímil de cada una. Hay 3 en el caso de los pasivos, 2 en los trabajadores, en los activos, perdón, y 2 en los empresarios. 2 hojas distintas. O sea que en ningún caso hay lista única. En ningún caso hay lista única, y por una modificación que hubo de la ley... Porque en realidad nos habíamos acostumbrado que, yo qué sé, en el orden de los empresarios en general había una lista única. Claro, y por eso la ley fue modificada en el año 19, y entre distintas cosas que modificó, era que si se registraba solo una lista, se llama hoja de votación, pero vamos a decirlo así para que todo el mundo lo entienda, si se registraba solo una lista, no se hacía la elección en ese orden, porque y se le iba a proclamar a la única lista que se había registrado. Pero en esta elección, en todos los órdenes, hay lo que se llama competencia, por lo tanto, no se hacen las 3 elecciones. La información acerca de los distintos competidores, sus distintas ideas o programas de, entre comillas, gobierno, ¿dónde el público las puede obtener? ¿En la propia Corte o en los comités respectivos? No, la Corte se limita a decir quiénes son los candidatos. No corresponde que la Corte diga o dé pie a hacer plataforma de transmisión de principios, por decirlo de alguna manera. De pronto había un link que la Corte ponía a disposición. Lo que sí dependerá de cada uno de los candidatos hacerle llegar a la gente sus inquietudes y del propio interesado en averiguar, pero bueno... Porque sí lo que hace la Corte es poner a disposición del público es las hojas de votación, ¿no? ¿Cómo es ese asunto? Bueno, ese asunto es importante aclararlo. La Corte Electoral le da la oportunidad a las organizaciones que registran hojas de votación, y vence hoy justo el plazo, de entregar en nuestras oficinas sobres para que vayan en las urnas para cada uno de los circuitos, para que al comienzo de la jornada haya hojas de listas de esa organización en el cuarto secreto. La reposición de las hojas de votación de las listas durante la jornada electoral, como lo establece la ley, es responsabilidad de quienes registraron esas listas. O sea, de los propios interesados en participar de la elección, son ellos quienes deben reponer las hojas de votación. Bien. Hoy vence ese plazo para que el plazo para recibir en cada una de nuestras oficinas, porque claro, la Corte ya está armando, nosotros en nuestra jerga le decimos sembrado de urnas, porque ustedes se ven, son todas las urnas abiertas y todo es importante, desde las 3 lapiceras que van para los funcionarios, los clips, hasta el padrón y todo, se va sembrando con todo lo que tiene que tener la urna para que el día de la elección. ¿Dónde están esas urnas? A propósito, ¿dónde está ese campo a ser sembrado? Ese sembrado para esta elección se está haciendo en uno de los galpones del Prado. Okay. Se está haciendo en el caso de Montevideo. En el caso del interior, a veces en nuestras propias oficinas, o si no, en otros locales dentro de la ciudad, porque nuestras oficinas no se prestan para hacer esa tarea. Una duda me vino ahora. Del mismo modo que la Corte Electoral pone a disposición a los distintos sectores, che, mirá que si querés, yo pongo listas en el arranque. En el arranque. No. Bien. ¿Es la misma lógica que se aplica, qué sé yo, para las elecciones nacionales? Sí. La diferencia es que para las elecciones nacionales y las departamentales está establecido, hay una ley que establece ese derecho. Para estas del BPS no, pero la Corte decidió hacer un paralelismo, por decirlo alguna, y dar esa opción. Aparte, como son pocas hojas de votación por cada urna, por lo que les decía, de 3, 2 o 2 candidatos. Algo así como que
Macho, lo hago en aquella elección, que es semejante laburo, mirá si no te lo voy a hacer para esto. Damos esta opción, exacto. Si bien no estaríamos obligados por ley, Entiendo. Nos parece que es bueno desde el punto de vista organizativo la elección dar esa posibilidad y así se hizo. ¿Y los distintos contendientes han aceptado esa invitación? ¿Qué información tenés? Sí, no te puedo decir ahora si el 100% lo hizo, pero sí, ya hay organizaciones que han entregado los sobres, eso está todo reglamentado, cómo debe entregarse y demás, y ya lo han hecho, sí. Vamos a una breve pausa y seguimos con algunas preguntas más. Algunas de ellas siguen llegando. Repito, a través del 099-894-987. Dice, buen día. Klappenbach, ¿puede informar sobre cuándo se pertenece a más de un orden? Lo dice Francisco. Lo dijimos, pero repítalo. Klappenbach. Bien, perfectamente, al 28 de febrero, que es cuando cerró el padrón, una persona puede estar afiliado en más de un orden y deberá votar en cada uno de los órdenes en los que esté afiliado al BPS. Bien, perfecto. Los senadores y políticos, bueno, ya lo habíamos leído, llegó por otra vía o algo similar. Mi pregunta es cuál será la multa, gracias, ya lo respondiste, una unidad reajustable. O 2 unidades reajustables si llega a ser funcionario público o universitario o profesional universitario, y en el caso de las empresas hay una escala de 3 multas distintas. Podemos decir que la inmensa mayoría del universo habilitado para votar sería una unidad reajustable, ¿no? Exacto. Vamos a la pausa. Estamos conversando con el director, el ministro de la Suprema, el ministro de la Corte Electoral. Bien, que a propósito, ¿cuánto hace que estás allí? Como ministro, 10 años. Eso. ¿Y como funcionario? 37. A la hora de tomar decisiones o ver cómo viene la mano, el tener tanta información en tu condición de funcionario, quiero suponer que cuando entraste como funcionario nunca jamás pensaste que podrías llegar. Te aseguro que no. Te aseguro que no, nunca pensé que iba. Pero vos sentís que ese background te sirve, te ayuda, colabora. Muchísimo, muchísimo. Ajá. Ese, y aparte hay un cargo electivo que es el de las juntas electorales, que lo vengo nombrando hoy por varios motivos, y hubo 2 periodos seguidos, son periodos de 5 años, se elige junto con las elecciones nacionales, y durante 10 años fui miembro de la Junta Electoral de Montevideo. La combinación de haber hecho las tareas como funcionario, como miembro de la Junta, es un aprendizaje muy grande que sí, yo creo que es parte del apoyo que tengo para hacer esta tarea. ¿Alguna vez te escriben bien tu apellido? En general se escribe bien, me lo dicen de todas maneras y no me importa en lo más mínimo. O sea, sí. Pablo y listo. ¿Habrás convivido con eso? Llevo 55 años así, no me afecta en lo más mínimo. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con Pablo Klappenbach, es el ministro de la Corte Electoral. Estábamos escuchando acá en el 98.7 la música de El Dardo Jazz, hoy a 68 años de su nacimiento. ¿Y por qué escuchamos ABBA ahora? Pues Frida Lindstad hoy está cumpliendo 76 años. Mirá vos qué loco, ¿no? Frida, la morocha de ABBA, se lo digo a ustedes, queridos oyentes, y se lo digo también a Pablo, el ministro de la Corte Electoral, porque pisamos esas brasas todos, ¿no? Tuve los cassettes. Tuve los cassettes de ABBA, obviamente. Somos hijos de ese tiempo, ¿no? Pero, ¿sabés lo que me impresiona? No lo había pensado en esos términos, que el Darno es bastante más joven que Frida. Sí. Como que se me desacomoda, pero ¿cómo? El Darno ya no vive, ¿verdad? Bueno, murió muy joven, Darno, ¿verdad? Tenía 53. Pero esa cosa de decir, pero ¿cómo? Y es más joven que esta mujer, en fin, nada, una tontería. Estamos recibiendo los mensajes de ustedes en el último tramo de la charla con el ministro de la Corte Electoral, Fernando Klappenbach. Dice Omar, una consulta para el ministro, fui designado para integrar una comisión receptora de votos y tengo que hacer el curso habitual, pero en la página de la Corte no encuentro dónde registrarme. Hay solamente una opción que dice registro de voluntarios para integrar comisiones receptoras de votos. ¿Es allí donde debo registrarme? Un abrazo, lo pregunta Omar Doglio Vasallo. Firma específicamente con No, ahora ya en la página web desde el viernes. Si ustedes ingresan, hay una parte que está en la plataforma virtual para capacitarse. Cursos virtuales para integrantes de comisiones receptoras de votos. Ahí está, es eso, ¿no? Es ahí. Capacitación CRD. Exacto. Bien. Y si ingresan, tienen un código y un password que lo tienen en la propia citación que recibieron. Igual le paso a Omar o a quien estuviese en la misma situación, que junto con este dato
hay un teléfono que se presenta como un teléfono de consultas y es 1924-3323. 1924-3323. También es cierto que las citaciones a los funcionarios públicos para integrar las mesas, las comisiones receptoras de votos, es el nombre oficial, fueron repartidos desde hace más de una semana. A todos los organismos. Ese es un proceso bastante lento, ¿no? Salen desde las juntas electorales, y entonces algunos recibieron y todavía no estaba habilitada la capacitación en línea. Otra cosa que llegó para quedarse, antes había cursos presenciales, había que ir 2 días a un curso presencial, ahora se hace todo en línea. No. Eso es así. Pero quienes integran las mesas receptoras de votos siguen siendo empleados del Estado, ¿no? Son empleados públicos, en este caso sí, aparte lo establece especialmente la ley así, y en este caso es la ley del BPS dice que la integran funcionarios públicos, así que sí, entre funcionarios públicos... Y funciona igual que en cualquier otra elección. Están los titulares, los suplentes. Los suplentes tienen que ir por si... Tienen que ir y por si les toca trabajar. Y de algo que se aplicó en las elecciones departamentales y municipales es una figura que le pusimos facilitador. El primer suplente que no le toque actuar se va a quedar durante la jornada a colaborar con tener tapabocas por si alguien ingresa sin tapabocas y ofrecerle uno. O sea, por suerte ahora ya no es necesario aclarar todo el protocolo sanitario que para las departamentales pasadas le dedicamos tantas horas de explicación porque ya estamos acostumbrados a cómo manejarnos al respecto. Y bueno, en esta situación se aplica la misma situación. Se sugiere el ir de tapabocas, el distanciamiento físico, y el facilitador va a estar ayudando para todo ese tipo de tareas. Con alcohol en gel para quien quiera higienizarse con alcohol. El padrón total es más chico que las elecciones nacionales o departamentales. Sí, es 1 millón menos. El padrón total es 1 millón menos. Entonces uno puede suponer que no habría inmensas filas o grandes inconvenientes en ese sentido. En general, en las elecciones nacionales, vamos a no mezclar con las universitarias, que es otro caso que el marco legal permitía otra cosa que no permite en este tipo de elecciones. No hay grandes filas en general. Bueno, pero podés llegar incluso con primero, lo que te quiero decir es que tenés razón. Pero aún así, viste que en el marco de la pandemia, las distancias, entonces de pronto, porque había distancias subrayadas, que en otro contexto no teníamos, qué sé yo. Para eso está la figura del facilitador, para ayudar la fila, va a tener alcohol, tapabocas por si alguien requiere que se le entregue uno. ¿Cuál es el guarismo de participación del público? ¿Lo tenés presente eso? No tengo presente, el de las elecciones del BPS pasadas no tengo presente. Bien, hay más comentarios que llegan, en este caso a través del chat en nuestro canal YouTube. ¿Estás suscrito a nuestro canal YouTube? No. Seguramente no. No. No tendrías por qué. Somos 3.031. Bien, vamos a hacer que cuando salga lleguemos al 32, cuando salga de aquí. Por lo menos, ministro. Dice Luis, buenos días, mi esposa es maestra y le pregunta a Klappenbach, estoy asombrado cómo la gente te nombra, porque... Sí, claro. Yo te diría, le pregunto al ministro. Sí, le pregunto a Pablo. No, pero la gente arriesga, va, se la juega, bien. Bien por los oyentes de La Mañana en Camino, bien por Luis. Y le pregunta a Klappenbach si es familiar del profesor Emerson. Abrazos. Era otro tema. Era otro tema, y es alguien a quien realmente es una maravilla, y era tío mío, primo de papá, y les recomiendo leer la poesía de Emerson Klappenbach, y hay unos cuentos infantiles increíbles, que en su momento llegaron a dar un premio de libro inédito en España. Emerson Klappenbach. Una poesía que uno podría definir, yo no soy experto ni mucho menos, pero de surrealismo. Les recomiendo especialmente conocerlo a Emerson. Rocino dice, yo cobro una jubilación por BPS y otra por caja bancaria, no figuro en el padrón. ¿Será por la caja bancaria? Intenté todo, corte electoral, BPS, y nadie me sabe informar. No, la caja bancaria no tiene nada que ver, y la jubilación de la caja bancaria, ya aclaramos, quienes tengan jubilación por otras cajas que no sean el BPS, no van a estar en el padrón por ese motivo. O sea, y no por estar en caja del BPS, bancaria, es que no figura en el padrón. Desconozco el motivo por el que no figura. Ya venció el plazo para presentar recursos por errores en el padrón por parte del BPS, así que ya no hay nada que hacer. Si no figura en el padrón, no está habilitada, por lo tanto no está obligada, por lo tanto no hay ningún tipo de sanción.
Dice Marcos, hola, buen día, no puedo votar porque dicen que no está completa la documentación. Llamé al BPS y Corte y los dos dijeron que no sabían y no me dieron argumentos. Soy jubilado y sin drama de ningún tipo. Salute. No me queda claro la situación así descripta. Además, lo conozco porque es Marcos Flaxbart, que es querido amigo e integrante del elenco de Teatro Yalpón. Me estoy dando cuenta que es. No ubico así claramente cuál es la situación. Yo aconsejaría, por lo que se agregan los recursos presentados y demás a la herramienta que decía hoy, que se vuelva a fijar, porque documentación que no está completa no sé a qué se refiere. Entonces, es que no está finalizada el trámite jubilatorio en el BPS, es eso. Entonces, bueno, si no está finalizado, seguramente no esté habilitado. Pero no me queda claro cuál es el documentación no completa. Bueno, de estas tenemos 20. Mariela dice, consulta para el ministro, soy trabajadora en actividad y además pensionista, ¿tengo que votar en los dos órdenes? Es probable que sí, sugiero, porque no todas las pensiones, según la ley, votan en el padrón de jubilados. Así que mi consejo es que se busque en la herramienta y le va a decir si está habilitado en los dos. Por lo que dice es probable que sí, pero no todas las pensiones están habilitadas en la elección. Bien, dice Alicia, los poemas de Emerson Kaplenbach me fascinan. Siempre he trabajado en clase de primaria con ellos, son excelentes, recibido por los niños. Lo dice Alicia. Me da una gran alegría. Esta charla, realmente le encontramos el sentido. No, la verdad que venir a hablar del BPS y haber hablado de música, hablar de Emerson es poco conocido Emerson y bueno, pero pará, lo dice no me ella doy cuenta para si que... lo estás diciendo como una fortaleza o una debilidad de la charla. No, me encantó, bueno. pero pero bueno, le digo a la gente, no le hablen más del tío. Y de hecho yo lo conocí poco porque falleció muy joven, Emerson, yo la verdad lo conocí muy poco. Pocas veces en la casa de mi hermano recuerdo haberlo visto, pero... Mirá vos, la gente cómo se colgó con esto. La verdad sí, insisto, bueno, lo dice ella, así que para que no lo haga el pariente, que lo diga la maestra, que vale la pena leerlo. Sí, estoy en dos categorías y no voy a votar. ¿La multa es una sola o por cada categoría? Por cada categoría. Ahí está, claro. Son elecciones independientes. Bueno, preguntan, ya me sonaba raro que no cayera la pregunta del voto observado. Y eso es importante. Cuando la gente pregunta por voto observado, lo que en realidad está preguntando es si puede votar fuera de su circuito. Y la respuesta es no. El voto observado existe y es otra, no voy a mezclar ahora de quiénes van a votar observado, porque cada uno debe votar sí o sí en su circuito. La única excepción que voy a dedicarle ahora es que las personas en situación de discapacidad motriz... Ahora vas a esa. Entonces, una vez más, hay que decirlo que si yo estoy en Paysandú y nunca hice el traslado, no, tenés que ir a Montevideo o a Tacuarembó, no importa. Hay que ir a votar al lugar donde tiene su inscripción cívica, o sea, su credencial. O deberá justificar, en este caso, que el marco legal... por residir fuera del departamento donde tiene la credencial, es uno de los motivos de justificación del no voto. O trasladarse, si le da la importancia a emitir su voto y quiere hacerlo, deberá trasladarse a su circuito. Pero hablabas de una excepción. Y hablaba de una excepción. Las personas en situación de discapacidad motriz que estén habilitadas para votar y su circuito esté declarado por la Junta Electoral correspondiente como no accesible, podrán votar observado simple en un circuito accesible de la misma serie. ¿Por qué digo podrán? Porque no es que es obligatorio ir a un accesible. Tal vez por la situación que vive una persona porque si tiene 2 escalones, la Junta Electoral lo va a declarar no accesible. Y capaz que alguien sí puede vencer esa... O sea, tengo dificultades, pero 2 escalones puedo. Capaz que, ojo, es muy dispar, por eso si hay un escalón ya se declara no accesible. Porque hay condiciones en las que siquiera un escalón es posible. Sí, claro. Pero por eso digo podrán, porque capaz que les sirve más votar en el circuito que ya está. Bueno, hoy va a estar disponible saber en dónde les toca votar a cada uno, va a estar declarado si es accesible o no. Cada circuito dice si es declarado accesible o no. Y también hoy día, si no conocemos el local, las herramientas de informáticas, no sé,
bueno, pero está Google Maps, y quería buscar una forma menos empresarial de sí. decirlo, es fácil de identificar a ver qué local es para ver si lo pueden usar o no. Bueno, y entonces acá va implícita una de las preguntas sobre las cuales ya dijiste algo en el arranque. Los circuitos propiamente dicho, ¿verdad? El plan circuital. El plan circuital, ¿cuándo lo vamos a conocer? A partir de hoy va a estar ya disponible en esa herramienta que les digo, y la semana que viene se va a imprimir en los diarios. Cada vez hay menos diarios con circulación impresa, pero seguramente el miércoles antes de la elección, como es característico, se imprima el plan circuital también. Hoy día la mayoría de la gente usa las herramientas. La herramienta está pensada para poder verse en PC, en tablet o en celular, o sea que se puede usar perfectamente. Bien, podríamos pasar la tarde entera, la mañana entera no, porque ya se nos va, la tarde entera conversando. En todo caso, las dudas que el público tenga, más allá del rol que juegan los medios de comunicación, ¿la Corte Electoral tiene un lugar donde poder responderla? Sí, si ustedes se van a la página web, hay un teléfono que es 1924, no recuerdo ahora el interno de memoria, pero por consultas específicas para BPS, en la PASE van a encontrar un teléfono donde dirigirse. Reconozco que es un teléfono que estos días está estresado, por decirlo de alguna manera. O sea, me estás diciendo que es bravo que te delibre. Sí. Sí, claro. Sí, claro. Bien. Bueno, ¿y qué va a pasar con los brasileros al final? No sé, creo que es el tema que menos te gusta hablar, pero bueno. No es que no me guste hablar, o sea, directamente la Corte Electoral... Saca eso, porque a lo mejor lo dije sin tener ninguna... No, la Corte... No, lo que me parece es que no corresponde que la Corte Electoral haga valoraciones sobre leyes vigentes. La Corte Electoral comunica que está vigente. Borre del acta, presidente. ¿Qué rol cumple la Corte a propósito de la veda alcohólica para la elección que se viene y las elecciones que han pasado y las que vendrán? La elección del BPS tiene una ley que la regula, que es la 16.241. En su artículo 27, perdón que haga el versito así, pero es lo más claro. En su artículo 27 establece que todo lo que no se especifique en esa ley se aplica a la ley de elecciones 7.812, que es del año 1925. En esa ley, con una única excepción, y es que en este caso, y vuelvo al marco específico para una elección, en este caso, el día de la elección durante el horario de votación puede haber espectáculos públicos. En esta elección, en este caso. Okay. Es la única excepción que pone a la ley 7.812, la ley 16.241. Por lo tanto, el resto se aplica. Hay un artículo de la ley que, no dicho de esta manera, porque es texto de 1925, pero lo que termina diciendo es que entre las 19:30 del día anterior al acto electoral hasta las 20:30 del día de la elección, está prohibido expender bebidas alcohólicas, punto. Y aclaro el punto en la ley porque es todo lo que dice la ley. No le da ni competencias ni responsabilidades a la Corte al respecto. O sea, no tenemos cuerpo inspectivo. La Corte Electoral organiza elecciones y se podrán imaginar que en una elección de estas características el 100% de nuestros funcionarios está dedicado a los temas electorales. Entiendo. Y la ley dice eso. La ley es de 1925. Sorpresas, a mí no me da que saber que existe esa veda, porque existe desde esa época la ley, y que las elecciones del BPS son en noviembre de este año. Se sabe desde el 2019, cuando en una modificación a la ley que cité, se cambió la fecha de la elección de marzo para noviembre. O sea, en 2019 ya se sabía que en noviembre de este año no es una elección que se cambió por pandemia ni nada. La ley establecía que esta elección se hacía en noviembre de este año. Es todo lo que tengo que decir al respecto. Bien, pero entonces, hijo de esto que acabas de decir al respecto, yo le puedo decir a mi tío abuelo o a mi sobrino nieto... no, la Corte no va a fiscalizar, porque además entiendo que nunca lo hace. No. Bien. También puedo decir más otra allá cosa. De finales de Libertadores o Exacto, nunca. Ahora, y nunca fue necesario tampoco. Lo que sí puede suceder en un trabajo, y sobre todo ese trabajo lo tienen las juntas electorales ese día, y por eso yo digo que mi experiencia como miembro de junta electoral también ayudó. De repente los locales de votación no son solo escuelas y liceos. Tenemos una variedad de local muy importante. Podemos haber decidido que se instalen circuitos en un local que también, por ejemplo, tenga una cantina. Uh-huh. Entonces, cuando llegamos y la cantina está en funcionamiento, conversando, y yo la verdad no recuerdo que fuera necesario hacer otro uso que no fuera el de la conversación, uh-huh. Conversando se entiende que no puede funcionar esa cantina ese día y deja de funcionar.
Sí. O a veces llegamos a un lugar y de la noche anterior había un cumpleaños Claro. de 15, Pero- una fiesta de casamiento, y estamos llegando a las 7 de la Pero, mañana al mismo ministro, local. en todo caso, está buenísimo el ejemplo, porque en todo caso, y atravesado por esta circunstancia, ahí no va a ir ningún hincha del Flamengo. No sé. No va a ir justo a la cantina del Cuatro Esquinas a tomarse una cerveza, que es donde va a estar la gente votando por el BPS. Seguramente va a estar por 18, No sé, la Rambla, andás a ver. capaz que el turismo abre una nueva beta. Bueno, andás a ver. Bueno, y otra cosa, consulta popular a propósito de la derogación de la LUC, cuando se especula si se mantiene el ritmo, que bueno, que la Corte tenga alguna respuesta que darle al público. Bueno, día a día en la página web de la Corte, cualquier ciudadano puede ver la situación en la que se está con esa verificación de adhesiones. Cuántas fueron verificadas, cuántas aceptadas y cuántas rechazadas, y por qué las rechazadas, por qué motivo. Eso se va viendo y van a ver. Yo no voy a hacer regla de 3. Quien vaya mirando día a día, van a encontrar que hay un enlentecimiento en estos momentos sobre esa tarea. Voy a explicar por qué. Quienes hacen esa tarea están verificando las impresiones digitales, lo que conocemos como huellas, de las adhesiones con las que tenemos archivadas. Lo hacen técnicos dactilóscopos e idóneos dactilóscopos, que hoy día, por las elecciones universitarias, las elecciones de Codicen y las elecciones de ANEP, tienen votos observados y votos por correspondencia, en los que se analiza si está bien emitido ese voto, la impresión digital de ese votante. Por lo tanto, hubo que dividir los recursos humanos en seguir haciendo esa tarea, más la tarea de estas otras elecciones, que la Corte Electoral en un semestre organiza 8 elecciones. Hasta diciembre tenemos una elección. Organizamos 8 elecciones en un semestre. Y ese enlentecimiento que acabas de explicarlo, ¿va a ser digamos, la tónica dominante de Aquí en Más? No, y de hecho, quien preste atención a que la ley nos daba 150 días hábiles desde el día que se presentó el recurso, podrá ver que se hizo la tarea mucho más ágil, la verdad, con una muy buena organización por parte de nuestra Oficina Nacional Electoral y con una dedicación. Eso quiero decirlo. Ustedes saben lo que es mirar 500 impresiones digitales por día, comparar la de la adhesión con la del archivo, una por una de parejas, 500 por día es lo que es más o menos el ritmo que llevan esas parejas de trabajo. Es una tarea de un desgaste. No, pero además, imagino... Hablemos de la responsabilidad de hacerlo, pero aparte el desgaste además, físico de hacerlo. Esas personas deben tener descansos relativamente frecuentes, porque lo que se trata no es que lo hagas rápido, se trata que lo haga bien, ¿no? Claro. Y me imagino, porque el bicho humano así es, llega un momento en que empieza a bajar la guardia de cualquier tarea, de cualquier, ¿no? Entonces, cantando también. Yo no le voy a pronosticar cuándo se termina la tarea porque no corresponde. Lo que voy a decir es que el plazo que nos daba la ley daba hasta febrero, y claramente la tarea demostró que se está haciendo en forma más ágil. Bien. Claramente. Hasta febrero hay tiempo. Hasta febrero hay tiempo, no me acuerdo ahora la fecha de memoria que daba, porque son 150 días. Pero podríamos quedarnos la idea con que es altamente probable, saque el alta, probable que sea antes que termine el año. Yo creo que sí. Bien. Me costó mientras conversaba contigo, porque hay que aprovechar las cosas, encontrar poemas de tu tío. Llegué a un artículo escrito por Sebastián Rivero en la diaria Colonia, Colonia, el Río y los Poetas. Claro, porque él vivió mucho tiempo en Colonia. Ahí está. Era un personaje. Sí. No estamos... Sí, estamos al aire. Ah, estamos al aire. Perdón. Bueno. Era un personaje maravilloso. Linda, se iba a poner linda la charla. Era un personaje realmente maravilloso. Estamos al aire de que empezó la nota de hoy. Sí, ¿no? Yo lo conocí siendo adolescente, después él ya le dijo murió joven, lo conocía. Entonces para mí, él iba a la casa de mi hermano, que era mucho mayor que yo, y para mí eso era conocer a alguien muy bohemio, yo adolescente. Claro. Era un personaje maravilloso. En 1959 publicó el libro Antología, reuniendo poesías de 1948 a esa fecha, o sea, 10 años. La fundación de Colonia del Sacramento marca profundamente la enunciación del poeta. Y dice el poeta, tu tío, a propósito de Colonia y su fundación: y dijo el fundador, tu nombre, casa mía, y el tuyo. Noches y días de mi pueblo navegaban las islas, mientras tanto desde miles de años navegaban. Allí donde ahora viene ya venía.
Gabriel, la anunciadora, la callada, la que llega y no llega eternamente. Puso en ella sus ojos Manuel Lobo y sus verdes hermanas. Bueno, esto a propósito de Colonia. Es un trabajo específico sobre Colonia, su fundación. Yo sé que hay un libro de poesía infantil y el nombre es maravilloso, ahora no me acuerdo, sí. Y es sobre las 4 estaciones y ese es abierto al público ya y se puede encontrar en internet. Yo no lo encontré justamente, me han charlado contigo también. Te tenía que dar un poco de bolilla a la charla. De verdad, se puede ver en internet. No, pero igual que vos coincido que el nombre es precioso de ese libro y que tiene que ver con las 4 estaciones. Con las 4 estaciones y la poesía infantil. Bien. Inclusive algún músico llegó a musicalizar alguna poesía de él. Yo creo que Rubén Olivera musicalizó, no sé si llegó a grabar, pero musicalizó alguna poesía de él. Ya digo, es bien interesante. Bien. Y hay un cuento infantil sobre una bruja, que voy a decir de memoria la primera frase del libro porque es maravilloso el cuento, que dice: la bruja era fea, pero gorda. Muy bueno. Maravilloso. Me acordé de mi querido amigo Miguel Gualde, el viejo maquinista de teatro El Galpón, que es increíble. Cuando yo entré a la escuela del Galpón, recuperar la democracia, él al poco tiempo, víctima del cáncer, murió, fue una pérdida terrible. Y Miguel murió con una edad menos que la que tenemos ahora nosotros. Y para nosotros, muchachitos que recién ingresaron a la escuela, era como el veterano, porque era flaco, era un maquinista de esos que no. Y cuando vos le preguntabas a él, siguiendo la lógica de tu tío, vos le decías: ¿cómo está la familia? Todos gordos. Bueno, ministro, gracias por el tiempo. No, gracias a ti, fue un placer realmente. Y hoy no cantaste, ¿eh? Pues no. Queda para la próxima. Tenés que interpretar un poema de tu tío. Bueno, señores, nos vamos a la pausa, vamos a hablar de fútbol. ¿De qué cuadro es, ministro? No me interesa. Cero bolilla al fútbol. ¿Vos sabés que hubiese apostado a que se... Pero no es hincha de ningún cuadro. No, y cuando juega la selección aprovecho para tomar mate tranquilo en la Rambla, que está silenciosa y me encanta ese momento. ¡Se me va ya de esta casa!